En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos congregamos para celebrar la Eucaristía en este segundo domingo ordinario. Vamos a disponernos a ella reconociendo con humildad que somos pecadores. E invocamos la misericordia del Señor. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Del libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuélvete a acostar». Samuel se fue a acostar y volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor a quien llamaba al joven, y le dijo a Samuel: «Vete a acostar, y si te llaman alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció en el Señor, estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
El cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta hace pocos días celebrábamos el tiempo litúrgico de la Navidad, el tiempo en que celebramos y recordamos la venida de Jesucristo, la venida del Hijo de Dios al mundo. Jesucristo fue enviado por el Padre y fue enviado para cumplir con una misión. ¿Cuál es esa misión que Jesucristo tiene de parte del Padre? Juan el Bautista preparó al pueblo para recibir a Jesús. Y cuando Jesús se hizo presente ante el pueblo, la manera como Juan lo presenta es con estas palabras: Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa es la manera como Juan lo presenta ante el pueblo. Es verdad que mucha gente, muchos judíos, pensaban que Juan Bautista era el Mesías, pero él siempre dijo que no. Yo no soy el precursor, yo solo preparo al pueblo,
detrás de mí viene uno que es más grande que yo, y es precisamente Él. En el Evangelio de hoy escuchamos cómo Juan está con 2 discípulos y al ver pasar a Jesús, Juan les dice, Él es el Cordero de Dios. De tal manera que esa es la misión de Jesús al venir aquí al mundo. Así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero, se consumía, se derramaba su sangre para expiar los pecados del pueblo, ahora Jesucristo es el Cordero, es el que se va a sacrificar a sí mismo, es el que va a entregar su vida, es el que va a derramar su sangre. ¿Para qué? Para la salvación del mundo. Por eso es el Cordero de Dios, el que de verdad quita el pecado del mundo. De tal manera que esa es la misión de Jesús. Él viene por los pecadores, para liberarnos del pecado. El pecado nos había apartado del Padre y Cristo viene a reconciliarnos con el Padre. El Evangelio de ayer expresa a Jesús esta misma idea. Se habla de la vocación de Mateo. Mateo, que era considerado como un pecador en el pueblo, y Jesús va a su casa a comer. Los fariseos se escandalizan de que Jesús esté en la casa de un pecador. Y es cuando Jesús les dice, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, yo he venido por los pecadores. Ahí él mismo está manifestando eso. Yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores, para liberarlos del pecado. Su vida, su sacrificio en la cruz, su sangre, es precisamente para eso, para el perdón de nuestros pecados. De tal manera que nosotros debemos tener esa humildad necesaria para reconocer y aceptar nuestro pecado. El que se siente justo y bueno no cree necesitar de la misericordia de Dios. Y el que se experimenta pecador, el que reconoce su pecado, entonces recibe a Cristo misericordioso para que perdone sus pecados. El apóstol San Juan en una de sus cartas así lo dice: el que no reconoce su pecado sigue en su propio pecado y es un mentiroso, pero el que acepta su pecado será redimido. Así que es el primer paso para acercarnos al Señor. Él vino por los pecadores, y si somos pecadores y lo aceptamos y nos arrepentimos de ello, Él está para nosotros. Y la grandeza de la misión de Jesús radica en esto, que a pesar de nuestra fragilidad humana, a pesar de nuestro pecado, Cristo nos llama para servirlo, para seguirle. Decía el Evangelio ayer sábado, Cristo llama a Mateo para que lo siga. En el Evangelio de hoy llama a Andrés y después a su hermano Simón, que será llamado Pedro, para que lo sigan, y después continuará llamando a otros. Jesús, al llamar a personas que lo sigan, no es porque sean perfectos, siguen siendo pecadores, pero confía en ellos. Mateo era un pecador y Jesús lo llamó. Pedro negó a Jesús, cometió ese pecado, y aún así Jesús le confía el cuidado de su iglesia. Pablo era un pecador
y Jesús lo llama para que sea el apóstol de los paganos. Así que Jesús, a pesar del pecado de ellos, de su fragilidad, los llama para que realicen su obra. Igualmente, en la actualidad, Jesús nos sigue llamando, a todos nos invita a colaborar con Él, nos invita a seguirlo. Aún a pesar de nuestra fragilidad humana, Él sabe que somos frágiles, que hemos cometido pecados o podemos caer, y aún así quiere que lo sigamos y que colaboremos con Él. Aún en medio de nuestras debilidades, Él confía en nosotros y Él puede hacer obras grandes, aún a pesar de nuestra debilidad humana, siempre y cuando en nosotros haya voluntad. Voluntad de seguirlo con amor, voluntad de reconocer nuestro pecado y voluntad de convertirnos de nuestros pecados. Recordemos a aquella mujer pecadora que recibe a Jesús y dice, a ella se le perdonan sus pecados porque ha amado mucho. Si nosotros amamos a Cristo, recibiremos su perdón y podremos realizar obras grandes también con su gracia y con su ayuda. Pues Cristo, para realizar su obra, invitó a varios como discípulos, ahora lo sigue haciendo, que seamos sus discípulos, que superemos nuestros errores, nuestra fragilidad, y con amor y con voluntad colaboremos con Él para implantar su reino aquí en este mundo. Pidamos pues al Señor que nos conceda esa fortaleza y esa humildad que necesitamos para llevarlo a cabo. Cada uno seguir a Jesús en su propia vocación, en su propio estado de vida, con sus propias circunstancias particulares, pero siempre con esa consigna, amar a Dios y servir a Dios. Demos un momento en silencio para concientizarnos de la importancia de esta vocación. De pie vamos a hacer la profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, formada por los bautizados, los sacramentos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras plegarias al Padre por nosotros, por la Iglesia y por todo el mundo. Digamos todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que le conceda la paz, la unidad y la proteja en todo el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia la verdadera justicia y una paz duradera. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte de la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras familias y amigos que no están aquí ahora con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los sacerdotes Moisés Rubio, Samuel Anguiano, para que el Señor les conceda la paz eterna. Oremos. En silencio invocamos al Señor y pedimos por nuestras necesidades particulares.
Dios nuestro, escucha las oraciones de esta familia tuya y concédenos estar siempre atentos a todos los signos que nos ofreces para manifestar tu plan de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos oración para que este sacrificio nuestro le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en lugar de abandonarnos, quieres sellar de nuevo con la familia humana, por Jesucristo tu Hijo, una alianza tan sólida que nada la podrá romper. Por eso ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación para volver a ti, y se entrega al servicio de los hombres. Por eso, llenos de admiración y gratitud, unimos nuestras voces a las de los ángeles para proclamar el himno de tu gloria. Que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos,
para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, dando gracias, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos por la creación. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo en nuestra Pascua, nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti. Concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con todos los santos y nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia, entonces en la creación nueva, libre por fin de todo pecado, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en este banquete eucarístico que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Tengamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Citando las palabras de Juan el Bautista cuando presenta a Jesús, decimos: este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no Si soy no vendes en mi casa, pero una palabra tuya estará atrás. Cuando Samuel creía escuchar una voz que le llamaba, sacerdote Elí le dice: guarda silencio, y después di estas palabras: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Cuando necesitemos encontrarnos con el Señor, cuando queramos descubrir cuál es su voluntad para nosotros, guardemos silencio, en actitud de oración,
y digamos como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio encontraremos la voz de Dios, que nos ilumine, que nos fortalezca. Hagamos oración por la salud del mundo entero, de nuestra comunidad, no solamente la salud en el cuerpo, sino también la salud en el alma, la salud interior. Que experimentemos nuestra enfermedad, nuestra miseria, para acercarnos a Cristo, el buen médico, para que sane no solo el cuerpo, sino que sane nuestro corazón. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aviso de parte del Padre Gaspar, nuestro párroco. La misa entre semana, que normalmente es a las 7 de la noche, se estará celebrando a las 6 de la tarde para cumplir con las disposiciones de las autoridades de que a las 7 toda actividad concluya. Nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches, que Dios los acompañe. Igualmente, Padre.